¿Por qué después de un despertar espiritual o de conciencia te sientes fuera de lugar? ¿Por qué aparece la soledad, aunque no estés solo o sola? ¿Qué muere en ti cuando ya no perteneces como antes? ¿Para qué sirve esta etapa de aislamiento? Soy Eric y hoy quiero hablar sobre la soledad que acompaña normalmente un despertar de conciencia o espiritual. No se trata de quedarte solo o sola. No se trata de una soledad como tristeza, de quedarte sin personas o de sentirte un rechazado o rechazada social. Me refiero a algo quizás un poco más profundo, donde a veces estando acompañados o acompañadas, aún así sentimos ese estar solo, esa soledad, como si ya no perteneciésemos al mismo modo. Muchas veces no te alejas porque quieres. Muchas veces nos alejamos porque ya no pertenecemos a ese momento, lugar o espacio. Normalmente, cuando empieza un despertar de conciencia espiritual, muchas veces las relaciones personales persisten. Muchas veces relaciones con personas que constantemente nos juntamos, conversamos o simplemente están dentro de nuestro círculo familiar o social, siguen estando ahí. Sigues saliendo. Muchas veces sigues compartiendo, incluso te atreves a ir con otras personas, otros grupos sociales, buscando nuevamente sentirte conectado. Pero muchas veces no es suficiente, porque hay algo que ya no encaja como antes. Normalmente las conversaciones que teníamos con personas, ya sea de una película, de un tema en específico, incluso algo que quizás nos apasionaba en un momento, empiezan a irse, empieza a diluirse. Es como si ya no encajase en ese tipo de conversaciones. Es como que ya no te aportan algo, no te llenan, no entregan un valor que quizás tú ya estás buscando en este tipo de conversaciones o interacciones. Puede llegar incluso a tal punto que a veces la conversación o el intercambiar información se vuelve una carga y a veces el silencio se vuelve tu mejor amigo o tu mejor amiga. Porque a veces las conversaciones se vuelven un poco incómodas, mientras que los silencios se convierten en un lugar seguro, en un lugar de paz, de tranquilidad. Y ahí quizás es cuando uno tiene que hacer una pregunta un poquito precisa. ¿Es el mundo el que cambió o soy yo el que cambió? Normalmente nos empezamos a dar cuenta que el resto pareciera que está cambiando, pero lo que aparentemente está sucediendo es que me empiezo a ser consciente de algunos aspectos de ciertas interacciones que ya no me acomodan, que ya no están en mi frecuencia, en mi vibración o en el camino que estoy comenzando a recorrer. Por ejemplo, quizás ya no me gusta hablar de cine, quizás ya no me gusta juntarme en las noches a beber algo con alguien, quizás ahora quiero una experiencia más expansiva, que me entregue algo más de valor, algo que sea simplemente estar con alguien por estar. Entonces acá quizás lo que nos empezamos a dar cuenta que no es el resto, entre comillas, el que está mal, sino que mi percepción o mi forma de conectarme ahora está cambiando. Es una especie de desfase interno. Es como si yo me estuviese separando de todo lo que me rodea y me estuviese desconectando al mismo tiempo de todo. Y en esta sensación quizás de desconexión o de separación, muchas veces comienza a aparecer nuevas situaciones como, por ejemplo, la culpa, en el sentido de si soy yo el que está equivocado o soy yo el que se está alejando y eso quizás empieza a acarrear la culpa de dejar de lado a personas, situaciones, quizás incluso personas que dependían de una otra forma de nosotros, o situaciones que ya por X motivo hemos puesto un límite y ya no queremos sostener más. Y esto normalmente se traduce en que no importa cuánta gente o personas tengamos a nuestro alrededor o compartamos, la sensación de soledad persiste y cada vez es más presente. Y esa soledad normalmente está asociada a que la conexión que sostenía esta relación ya no está, cambió. ¿Por qué? No es que el otro haya cambiado, sino que simplemente yo estoy entrando en un proceso nuevo, un proceso de expansión, donde estas relaciones personales e interpersonales ya no están en mi mayor propósito, ya cumplieron su ciclo. Y muchas veces esto genera otra sensación que es confusión, puesto que se empiezan a alejar personas muy queridas o muy cercanas, se rompen amistades de años, se pueden separar relaciones personales, amorosas o de familia,
E incluso aquellas personas que con quienes nunca pensamos alguna vez interactuar o formar, entre comillas, algún tipo de relación personal, se vuelve una nueva experiencia y algo que realmente me está entregando algo totalmente distinto y algo que quizás sí en ese momento me está llenando. Y acá normalmente se diferencia de la soledad que normalmente conocemos, interpretamos, que es el estar solo, sin personas, sin nadie a nuestro alrededor. Y acá nos damos cuenta que esta soledad es distinta, porque no importa con cuántas personas muchas veces nos rodeemos, esta soledad viene de otro lado. Y no es que sientas soledad porque no estás con personas, sino que ya no puedes vincularte desde el aspecto automático que anteriormente estabas interactuando, ya sea ir a beber algo, ir a comer algo, juntarte un fin de semana, salir, todas esas actividades que aparentemente eran parte de tu vida social y que entregaban algo, comienzan a sentirse vacías. Interacciones que parecen que fuesen de relleno en una especie de situación donde tú realmente lo que quieres es algo más profundo, algo que te aporte. Y en este proceso de soledad empieza a aparecer algo que quizás no muchos en un principio somos conscientes, donde finalmente esta desconexión de estas personas, de estos ambientes que nos rodean, tiene que ver un poco porque nuestra antigua versión, nuestro antiguo ser, se está muriendo, está desapareciendo, se está transformando, está cambiando su forma de ver la vida, su forma de interactuar con las personas. Lo que le rodea ya no es el escenario en el que se siente cómodo. Ahora uno en este estado empieza a tratar de cambiar el escenario. Es como si tuviésemos una obra de teatro y estos momentos de soledad lo que hacen es como una pausa, donde el escenario está cambiando, los personajes se están cambiando, donde algunos personajes ya no van a volver y donde nuevos personajes son introducidos, así como también nuevas situaciones, nuevos eventos, nuevas locaciones, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecer. Entonces, en esta aparente muerte simbólica, empiezan a morirse aspectos de uno, creencias, formas de pensar, estructuras sociales, estructuras de comportarse, empiezan a caerse estas máscaras que uno va construyendo, ¿cierto? Que normalmente se identifican como personalidades, donde en el trabajo soy de una forma, en mi casa soy de otra forma y cuando estoy conmigo mismo soy de otra forma. Esto ya no se puede sostener. Es como si tuviésemos distintos personajes, distintos actores, donde dependiendo del escenario es el cómo se comporta. Y sostener esto en el tiempo requiere mucha energía, mucho esfuerzo. Por lo tanto, llega un momento donde uno dice, no lo quiero hacer más, basta, quiero ser yo mismo. Y la pregunta que radica eso empieza a desencadenar todo este proceso, porque empiezas a soltar todo aquello que sostenía o afirmaba esta versión antigua y que ya no está presente, que está mutando. ¿Para qué? Para abrir espacio a esta nueva versión que estás construyendo. ¿Sabes qué versión es? Probablemente en ese momento no lo sepamos, pero no significa que estemos en el mal camino, no significa que estamos equivocados. Simplemente que esta especie de desconexión, de aislamiento, de soledad, es parte del proceso. Y en esta simbólica muerte de identidad, finalmente empieza a surgir algo nuevo. Y esta cosa nueva que empieza a emerger, sucede algo raro que quizás en este proceso de este cambio pareciera que ya no encajamos. Pareciera que esta pieza que antes calzaba perfectamente en ese lugar donde yo me había colocado, ya no está. Es como si la pieza de rompecabezas fuese otra, que puede ser más grande, más pequeña o de una forma totalmente distinta. Empiezas a dejar de lado estas especies de traiciones a ti mismo para satisfacer a otros, para agradar a otros o simplemente para encajar. Ya no eres quizás políticamente correcto, sino que ya tu opinión empieza a tener peso. Y para quienes ya no lo quieran escuchar, simplemente te vas. Y no te vas por un tema de que eres tosudo o que quieres imponer tu opinión o tu punto de vista. Es simplemente que te aburres de esta máscara, de sostenerla, y quieres que tu verdadero ser, tu verdadero yo, empieza a tomar forma, empieza a salir a la luz. ¿Por qué? Porque finalmente eso te ayuda a conocerte a ti mismo. Y en ese proceso de autoconocimiento es donde este proceso de la soledad es el espacio donde se produce. Podríamos decir que la soledad aparece porque lo viejo ya murió y está dando espacio para que lo nuevo
se empieza a anclar, se empieza a sostener y a afirmar, porque lo nuevo aún no termina de nacer. Muchas veces te vas a encontrar con personas que van a empezar a reclamarte este aspecto nuevo, que estás aislado, que ya no te juntas con nosotros, ya no vienes a conversar con nosotros, te aíslas, te vas, estás más retraído, estás más callado, te juntas con otras personas, haces otras actividades, te dicen que has cambiado. Y muchas veces se confunde esta especie de soledad como huida, como que no quiero estar más acá, corro por mi vida. La verdad es que esta soledad realmente lo que está reflejando es que estás buscando tu espacio para estar nuevamente en conexión contigo mismo, donde toda esta bulla ambiental, donde toda esta bulla que estaba a tu alrededor y que no te dejaba hacer este proceso, lo estás dejando de lado, lo estás botando. Es como sacarse una mochila que ya no sirve. Podríamos decir que estás guardando energía para el nuevo proceso que se viene. Y en esta nueva versión, tu sistema, tu cuerpo, tu mente, tu corazón está pidiendo bajar las revoluciones, estar un tiempo más lento, más pausados, con menos ruido, con menos estímulos, incluso con menos interacciones forzadas. Y esto muchas veces pareciera que yo estoy rechazando el mundo o que el mundo me está rechazando y no encuentro lugar en ello. No encuentro dónde encajo. Realmente no es un rechazo como tal, sino que simplemente es como si todo estuviese empezando a decantar suavemente y cuando esto haya decantado, te vas a dar cuenta a dónde tienes que dirigirte, cómo tienes que hacerlo y qué tienes que hacer para llegar a ese punto. Y en este proceso, la culpa, como hablábamos anteriormente, es una emoción que se empieza a presentar muy, muy fuerte y que incluso puede desestabilizar emocionalmente hasta el punto de desbordarnos, de sentir que es casi una desesperación, es casi incluso una depresión o a veces se siente como si tuviésemos cambios de humor bruscos. Estos son emociones que están aflorando, que son partes del proceso, porque humanamente hablando, sentimos a veces esta responsabilidad o esta obligación de encajar, de ser parte de una manada, parte de una tribu, porque biológicamente hablando, como mamíferos, nosotros nos movemos en grupo. Entonces, cuando alguien del grupo o de la manada se aísla, se corre hacia un lado, normalmente eso causa confusión, tanto en nosotros como en quienes nos rodean. Y esta culpa a veces se puede transformar en miedo de que ya no me acepten como soy, en miedo de que la gente que aún mantengo cerca mío o se está en mi espacio, se vaya por cuenta propia. Es como si tuviese miedo a decepcionar a otros. Es como si las expectativas que pusieron sobre mí ya no las estoy cumpliendo. Y eso es muy importante, porque las expectativas del resto no deben pesar sobre nosotros, como así nuestras expectativas hacia el resto no son la carga del otro. A veces este proceso de soledad también produce dolor, no un dolor quizás de quedarse solo o estar solo, sino quizás a veces un dolor no poder ser la persona que fuiste para ellos en algún momento. Te vuelves un extraño incluso a veces para tus propios amigos, familia. Tus actitudes empiezan a cambiar, tu tono de voz empieza a cambiar, empiezas a ver las cosas distinto. Y cuando pones tu punto de vista, muchas veces el resto incluso lo puede sentir como un ataque, incluso como que estuvieses hablando sin filtros. Es como si la parte social no existiese, es decir, empiezas a decir lo que piensas, no tienes filtro para decir las cosas, ya no te preocupas si el resto lo toma para bien o para mal, puesto que te empiezas a dar cuenta de que tu voz también es importante, tu punto de vista también es importante y que tú tienes un lugar y un espacio que es importante. Y en este proceso, como es a veces largo y claramente es difícil de adaptarse, uno puede caer en la tentación de querer volver hacia atrás, es decir, dar pie atrás y volver a reconectar con personas que ya se fueron, que ya no están ahí. Y en ese sobreesfuerzo de volver a mantener algo, lo único que está haciendo es que tu proceso de transformación lo estás reteniendo, lo estás
anclando a un pasado, a un estado que ya se soltó. Ya en ese sentido no hay nada más que hacer, sino que seguir con el flujo y seguir a donde me está llevando, con la confianza de que a pesar de que no conozco el resultado, va a ser para mi mayor propósito. No es necesario querer encajar de nuevo. No es necesario volver a darle el gusto a alguien o a un grupo de personas para simplemente sentirme parte de algo. A veces eso se vuelve más vacío y puede traer más perjuicio que beneficio, puesto que nuevamente estoy forzando algo en mí que no me acomoda y lo único que va a provocar va a ser más dolor. Tampoco es bueno hacer como si nada hubiese cambiado, que yo estoy como siempre, porque finalmente lo que estoy haciendo no es simplemente mentirle al resto, me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy engañando. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué me siento obligado a engañarme a mí mismo simplemente para encajar en algo que yo ya me di cuenta que no es para mí? Y no es que no puedas volver a esa situación que quizás ya conoces. Es simplemente que el solo hecho de intentarlo te puede romper, te puede pasar la factura a tal nivel de que más que un bien, más que un beneficio, te cause más dolor. Y entonces la pregunta clave es, ¿para qué sirve? ¿Para qué estoy en este proceso de soledad? ¿Qué, qué beneficio obtengo? La verdad no es una respuesta transversal para todos, porque igual va a depender claramente de qué proceso estés haciendo, pero normalmente estos procesos ayudan a hacer limpieza de pensamientos, de lugares sociales, de personas que quizás nunca me había dado cuenta que eran dañinas para mí, pero ahora sí soy consciente y por lo tanto empiezo a sacar todo aquello que ya no está en mi camino. Estoy despejando este camino para que lo que tenga que venir tenga todo el espacio para que transite de la mejor manera. ¿Para qué? Para mi mayor propósito y beneficio. Ayuda también a ordenar esta nueva identidad que estás descubriendo, este nuevo yo soy, este nuevo ser o ente que estaba oculto bajo todas estas máscaras sociales que yo había construido durante los años, ya sea por conceptos culturales, conceptos familiares, conceptos religiosos o incluso conceptos autoimpuestos. Este proceso también hace una limpieza de valores, donde empiezas a nuevamente a cuestionar tus pilares de creencias, y donde empiezas a darte cuenta que hay muchos pilares y ya no se sostienen, o que en realidad nunca se sostuvieron y que yo de forma ilusoria los mantenía ahí porque pensaba que era parte de algo que me definía, parte de una identidad, de una personalidad, que lamentablemente es ilusorio. Y este mismo proceso lo que está haciendo es ayudarte para que las decisiones futuras que tengas que tomar o accionar sean en mayor claridad, ya no sean con cargas que ya estaban difíciles de sostener o de mantener, sino que ahora te sientes más libre, más liviano para hacer estas decisiones, que normalmente cuando son en conciencia no son las más fáciles. Podríamos decir que este proceso de soledad es como un espacio que se forma alrededor de nosotros para terminar este proceso, para integrar desde la intimidad y desde mi propia interacción conmigo mismo aquellas cosas que quizás no me atreví a hacerlo frente a otros. Porque si yo me empiezo a liberar de estas cargas, aparte de las expectativas que dejo de cargar del resto sobre mí, también empiezo a soltar todos los prejuicios que yo puedo tener sobre alguien o que alguien pueda tener sobre mí. Entonces, finalmente, este proceso, más que ser perjudicial, es más beneficioso en sí. La diferencia está en que cuando yo este proceso de soledad, de aislamiento, de desconexión del mundo, donde yo empiezo nuevamente a ver dónde encajo, es si yo lo sostengo a tal punto de no querer volver a conectar con nada ni con nadie. En ese proceso no es muy recomendable porque finalmente lo que estás haciendo es nuevamente estancarte en un proceso de que tiene un ciclo, tiene un principio y tiene un final. Entonces, la mejor manera de que este estado pase la forma más rápida posible es siendo consciente de que este proceso está cumpliendo una función. ¿Y qué función es?
Ahí es donde entran las preguntas que me tengo que hacer. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con estas nuevas situaciones que me están tocando? ¿Qué me falta por integrar? ¿Qué me falta por soltar? ¿A quién le estoy haciendo espacio? ¿Quién es esta nueva identidad que está emergiendo de mí? Este proceso de esta soledad que se va formando no significa que te hayas estancado, no significa que hayas fallado, es simplemente que es un proceso muy importante y muchas veces este proceso puede aparecer más de una vez dependiendo de cada tránsito de cada persona o de la profundidad del cambio que estás provocando en tu vida. Podríamos decir que este estilo de aislamiento o de soledad simplemente es una ayuda a tu integración, puesto que si tu atención o tu energía está enfocado en otros aspectos, esta etapa se puede extender indefinidamente, puesto que siempre va a estar en pausa. Entonces siempre vas a estar, entre comillas, en un limbo, donde finalmente no has terminado el proceso y no sabes tampoco hacia dónde tienes que ir o hacia dónde te están guiando. Por eso, después de esta etapa o este proceso, es muy difícil volver a vivir en automático. Es muy difícil volver a las viejas costumbres, aunque parezca cómodo volver a sostener esta forma de pensar, de actuar o de vivir o interactuar, realmente va a durar muy poco, porque te vas a frustrar y vas a sentir que nuevamente estás volviendo a algo que ya no te gusta, que ya no te llena, que no tiene ningún propósito en tu vida. Por lo tanto, este proceso de aislamiento, de desconexión o de soledad se vuelve más importante y más presente. Incluso puede llegar al punto de querer perpetuarlo, porque, seamos honestos, estando tranquilos en soledad puede ser un poco adictivo, a tal nivel de que muchas personas se recluyen en sus propios hogares y no salen como salían antes, no interactúan con el mundo como solía pasar. Entonces, en este proceso, ¿cómo voy a encontrar nuevamente cómo encajo en el mundo si no estoy saliendo al mundo? Si no estoy interactuando con personas que me muestren que lo que yo estoy transformando e integrando está en ese proceso. ¿Cómo me doy cuenta entonces, si no me reintegro al mundo, cómo me doy cuenta lo que me falta por afinar y lo que ya tengo listo y tengo que pasar a la siguiente etapa? En pocas palabras, estamos atravesando una etapa crucial de este proceso de integración, de este proceso donde el yo soy, o sea, es decir, quién realmente soy, empieza a emerger. Puede ser que sea la primera capa, no importa. Es un proceso valioso, precioso y que tienes que abrazar con todo tu corazón, puesto que este proceso te está abriendo las puertas para algo totalmente nuevo. Es como si hubiésemos entrado en un capullo donde estamos transformándonos internamente y cuando estemos preparados, este capullo se va a abrir y nosotros vamos a emerger nuevamente. E incluso si lo queremos ver desde otra forma, es como si nos hubiésemos quemado y ahora estamos resurgiendo de las cenizas en una nueva forma. Estamos renaciendo de todo aquello que soltamos, que dejamos atrás. ¿Para qué? Para que quede aquello que da inicio y nacimiento a esta nueva persona que está naciendo en mí, a esta nueva identidad, a esta nueva forma de ver las cosas. Y cuando esté en ese proceso, nuevamente me voy a poder reintegrar en el mundo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de esta reintegración? Normalmente empiezan a aparecer personas o lugares o eventos que empiezan a reafirmar estos nuevos pilares que has construido o que has ido formando en este proceso. Es como si, en pocas palabras, el universo nos dijera, mira, hiciste todo este proceso, te vamos a mostrar o te voy a demostrar qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste y para qué lo hiciste. Por eso es muy importante que de una u otra manera aquellas personas que se hayan recluido en sus hogares o un espacio que sientan seguro empiecen nuevamente a salir al mundo. Porque si no, ¿cómo voy a hacer esta expansión si estoy simplemente en un lugar que me acomoda? Que muchas veces no puede ser o no va a ser el que más me beneficie. Recordemos que estos procesos
son a ritmo personal, es decir, mientras algunos puede que vayan más adelantados que otros, no es una carrera y nadie nos está apurando. Por eso mismo les vuelvo a decir, todos estamos en lo mismo, todos nos sostenemos entre todos. No estás solo, no estás sola. Este camino es a veces difícil, pero es un camino hermoso, es un camino que te lleva a una nueva versión, a un nuevo futuro, a una nueva posibilidad que hasta ese momento no se había podido manifestar.